Hola a todos. En esta clase vamos a repasar algunos conceptos que se van repitiendo en todas las clases, pero sobre todo para los que vais llegando nuevos, he pensado que sería buena idea tenerla como una clase inicial al lado de la clase del material que se utiliza, para tener esos conceptos claros antes de iniciar las clases y los que ya estáis iniciados, que ya lleváis tiempo, pues todos los conceptos os van a sonar, pero está bien recordarlo y tenerlos muy presentes porque es a partir de esos conceptos que vamos a sacar mucho más partido a las clases. Entonces, osteopatía en movimiento fue la idea de crear estas clases porque veía que no solamente era el trabajo que se hacía en la camilla, sino que realmente la reeducación y el cómo utilizamos nuestro cuerpo en nuestro día a día es lo que marca la diferencia. Esas técnicas, esa forma de utilizarnos es lo que va a determinar el que no esté necesitando siempre a un terapeuta, sino que además sea yo mi propio terapeuta y que sepa resetearme. El concepto de usarme a mí mismo correctamente, reseteando mi postura, reseteando mi estado cuando sienta que hay algo que no está bien, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a ir hablando en estas clases? Bueno, ¿qué es, no? El trabajo de utilización corporal. Bueno, es un trabajo corporal consciente, ¿sí? Lo más importante es entender que la parte consciente siempre tiene que estar ahí. Cuando hablo de consciente me refiero a estar presente en lo que estamos haciendo y esto lo vamos a ir repasando después, basado en la precisión y la conciencia corporal. Sí, precisión es súper importante y vamos a ver después a qué me refiero. Vamos a desglosar un poquito cuando hablo de precisión, con la intención de reprogramar nuestra postura y de liberar las trabas musculares. Sí, esa es básicamente la intención. Reprogramar, resetearnos, mejorar nuestra postura, siempre liberando cualquier coraza muscular, cualquier traba muscular, sabiendo utilizar nuestras articulaciones y bueno, y todo lo que ya estamos viendo en las clases, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir con estas clases? Pues primero conocer nuestra tipología corporal. A los que ya lleváis tiempo ya os va sonando, ¿no? Si somos más AM, si somos más PM, si somos más AL, PL o en el eje de más vertical, más de la columna vertebral, PA, PAP, ¿no? PA, que es la que iba arriba, AP, las técnicas. Que estoy pensando en hacer un vídeo también explicando todas las tipologías para que podáis identificarlas con más claridad, porque claro, cuando lo hacemos en las clases, integro los movimientos, integro el trabajo postural y alguna vez doy alguna pincelada de las cadenas, pero no lo he explicado. Entonces creo que algún día voy a hacerlo también para tenerla ahí colgada. Conocer la tipología corporal, conocer cuáles son las articulaciones que tenemos y cuáles son sus movimientos, porque al final yo entiendo que no tenemos que ser todos osteópatas, ni todos fisioterapeutas, ni todos tenemos que tener conceptos de biomecánica, pero y creo que es muy importante reconocer cuáles son las articulaciones, por lo menos las principales, ¿sí? Para saber qué es un codo, qué es un olecranon, qué es una rodilla, qué es un menisco, ¿sí? Saber exactamente ubicar y saber mover las articulaciones cuando hablamos de ellas con más precisión en las clases, ¿no? Sustituir la rigidez física y psicológica por adaptabilidad. Y esta palabra, adaptabilidad, es algo que es muy interesante y es lo que perseguimos en las clases. Cuando llegamos a las clases, sabéis que siempre cuando empezamos y empezamos en el suelo, dejando que desaparezca toda la tensión, bajando el tono muscular, ahí esa rigidez física con la que llegamos a las clases, sumada algunas veces a la rigidez psicológica o a veces a la tensión, a la neurosis, al estado alterado con el que podemos llegar algunas veces a las clases o simplemente cuando, como las clases están grabadas, los que lo hacéis en diferido, cuando estáis en ese estado, saber utilizar las clases para entrar en esa adaptabilidad. O sea, yo estoy con un estado de rigidez y soy capaz de adaptarme, ¿sí? De cambiar ese estado de rigidez y de estrés psicológico quizá también por una adaptabilidad que me permita calmarme, volver a la calma, ¿sí?
la práctica de la presencia y la relajación, esto es primordial. Ya estáis viendo que el principio de las clases, cuando llegamos en un estado, siempre estamos comparando con cómo acabamos o cuando hacemos un movimiento, siempre lo comparamos con el otro lado para ver cómo va cambiando, ¿sí? Y ahí es donde entra esa presencia y esa relajación. ¿Cómo soy capaz de relajarme? Es que de verdad, ya sabéis que el cambio siempre ocurre cuando entramos en ese estado de calma, de presencia, de relajación, de paz, ¿sí? Ahí es donde ocurre la magia. Y esto va a hacer que aumentemos nuestra confianza y nuestro bienestar. Y bueno, ya estáis viendo, sobre todo los que lleváis más tiempo, con los comentarios que me vais haciendo, cómo van cambiando varios aspectos de nuestra vida que hacen que estemos pues, más confiados con nosotros mismos. De hecho, cuando empezamos en el suelo, y siempre digo que tenemos que confiar en el suelo, que nos entreguemos al suelo, que confiemos en la dureza del suelo. Esto lo que aumenta es esa confianza, no solamente en el suelo, sino que al desactivar esas cadenas musculares que nos mantienen con tensión, que nos mantienen en un estado de activación, es lo que nos separa de esa confianza. En el momento que desactivamos esas cadenas y nos entregamos a esa sensación de paz, de confianza, de que todo está bien, eso nos da una sensación de paz y de bienestar, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que perseguir siempre, incluso fuera de las clases. Por eso yo también cuando venía a la consulta, siempre digo que en el momento en el que estáis mal, es muy práctico llegar a casa y no hacer nada, tumbarse en el suelo y no hacer nada, entregarse a la dureza del suelo. Entonces, lo que vamos aprendiendo en las clases es muy interesante ponerlo en práctica en el día a día y que no quede solamente en las clases. Bueno, yo sé que lo estáis haciendo porque me vais haciendo estos comentarios, pero bueno, es importante resaltarlo. Bueno, bases de la terapia corporal en general. ¿De qué vamos a hablar un poquito? ¿Cuáles son esos conceptos básicos para que la eficacia de las clases sea mucho más potente? Bueno, el primero que quiero comentar es la capacidad de estar presente. Y esto es algo que repito siempre. Todos los conceptos que vamos a ver los repito siempre, pero para que veamos lo potentes que son, ¿no? Para que la reprogramación neuromuscular se dé, no solo vamos a prestar atención a lo que hacemos, sino a cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos y con qué actitud, ¿sí? Y esto es muy interesante, porque no es solamente el que yo proponga un movimiento, y lo hacemos sin saber para qué. Sino es muy importante saber cómo lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo. Ahí entran en escena todo lo que tiene que ver con los empujes de lo que hablamos, ¿no? Empujar, que es el efecto acción-reacción que vamos a ver más tarde. Entonces, el cómo lo hacemos, desde dónde y con qué actitud, ¿sí? Cuando a veces en las clases ha surgido movimientos o propuestas que suelen ser más dificultosas, más sutiles, y que a veces entramos en un estado de lucha porque no nos sale. Y yo siempre digo, bueno, bajemos la intensidad. Si no sale, está bien. La intención del movimiento ya es correcto, ya está bien. A veces nos esforzamos no, el movimiento tiene que salir ya y fuerte y duro, porque estamos acostumbrados a que las cosas se hagan con fuerza, que hagan ruido, que se note. No, en el trabajo corporal menos es más. Y esto es algo que repito siempre. Entonces, el cómo lo hacemos, desde dónde, desde el estado en el que lo hacemos, desde la actitud desde la que lo hacemos, ¿no? Es algo impresionante y que no sé si lo había experimentado ya, porque no me habéis comentado sobre esto, pero sí que es verdad que el experimentar, hacer las cosas con esa calma, con esa paz de saber que lo que estoy haciendo está bien y que quizá mañana me sale mejor, eso es maravilloso. Y ahí es donde ocurre el gran reseteo. Ahí es donde ocurre el gran reseteo neuromuscular y sobre todo a nivel del sistema nervioso, ¿no? Minimalismo. Cuando hablo de minimalismo, pues me refiero un poco a esto, ¿no? Realizar los movimientos con el mínimo esfuerzo posible. Si yo digo, vamos a mover el dedo pequeño el dedo pequeño del pie derecho, a algunas personas les cuesta mucho separarlo, ¿sí? De hecho, a mí mismo, al principio de la práctica, pues no podía disociar el dedo pequeño. Y
pues incluso podíamos entrar en algún estado de lucha de, bueno, pues si no me sale, pues más fuerza y corto la respiración y me busco una adaptación con otra parte del cuerpo. Y al final esto lo único que hace es crear más tensión. Por eso siempre digo minimalismo en todo lo que hacemos con presencia. Si no me sale hoy el movimiento, ya me saldrá mañana. El mínimo esfuerzo posible, siempre, siempre presente. Atención, comprobar que lo que hago es lo que tenía la intención de hacer. ¿Sí? Si yo quiero mover el dedo pequeño del pie derecho, yo voy a centrar toda mi atención en ese dedo y voy a intentar que salga. Si no sale hoy, pues quizás sale la semana que viene, pero lo importante es que salga lo que yo quiero que salga. ¿Sí? No intentar mover el dedo, pero a la vez estoy con el ojo haciendo una tensión, o estoy mordiéndome la lengua, o estoy cortando la respiración. ¿Sí? Entonces, siempre con la intención de hacer lo que quiero hacer. Precisión también es realizar movimientos de forma precisa. Y ahí me refiero a hacerlo sin compensaciones, como decía antes. Esto nos permite destrabar lo que buscamos y no otro lugar, ¿sí? Porque si yo estoy compensando con otra parte del cuerpo, ahí mi sistema se vuelve loco. Y justamente lo que buscamos es no crear compensaciones, sino hacerlo todo con el mínimo esfuerzo, preciso. Precisión es también desarrollar imágenes precisas del esqueleto. Y me encanta esta frase de Godelieve que decía, la imagen justa trae el gesto justo. La imagen justa es cuando yo soy capaz de verme a mí mismo, de ver mi esqueleto con la precisión de cómo está, no de cómo debería estar, sino de cómo está en este momento. Y eso va a traer el movimiento justo, el gesto justo, porque si no voy a empezar a hacer adaptaciones con otras partes del cuerpo y no voy a destrabar lo que corresponde o lo que busco, sino quizá al revés, voy a crear más tensión en el sistema. Ajustar la fuerza y las necesidades reales. Vuelve a ser lo mismo, no crear compensaciones, hacer el movimiento preciso, un movimiento con esa fuerza minimalista, llevando la atención a la zona donde estoy. Si se me va la atención porque a veces tengo mil cosas en la cabeza, vuelvo. Sí, hacerlo siempre de forma precisa, minimalista. Pasividad. Y este concepto es un concepto de eutonía que cuando yo lo empecé a poner en práctica cambió mi forma de entender todo. De verdad que en esta profesión yo he luchado mucho por encontrar profesores que pudieran enseñarme algo donde yo sintiera que era de verdad, que funcionara. Y esto es algo muy subjetivo, ¿no? Porque, bueno, yo supongo que en cualquier profesión ocurre, ¿no? Te enseñan muchas cosas, pero la gran mayoría de ellas al final se convierten en paja, no sirven para nada. Y a mí me ha pasado mucho en mi profesión y al final cuando yo cuando pienso en las cosas que he aprendido, en todas las cosas que he aprendido en esta profesión, al final me quedo con cinco cosas. Y si puedo explicar, si puedo detallar, alguna de ellas es ese entrenamiento en el no hacer. Y esto viene de la eutonía. Y la eutonía lo que nos dice es justamente que nos entreguemos a el no hacer, a la inactividad, a la inacción. Porque cuanto menos hacemos, más conseguimos en el trabajo corporal. Y esto lo he explicado muchas veces cuando estamos, sobre todo al principio de la clase, y yo digo, vamos a entregarnos al suelo, vamos a ser conscientes de la respiración, vamos a sentir cómo desactivamos las cadenas musculares en el no hacer. El suelo nos sostiene, ahí es donde entra el concepto de confianza en el suelo, ¿no? Y bueno, que os voy a contar lo que ya lleváis tiempo, ya sabéis que es maravilloso el poder entrar, integrar sobre todo ese entrenarse en el no hacer. Que también esto la vida, en nuestra vida diaria, es muy aplicable, porque el no hacer también nos habla de el no intervenir. Cuando a veces tenemos ciertas
situaciones que se presentan en nuestra vida y que eh, de forma casi por inercia, entramos y tenemos que como contribuir a que algo cambie, ¿sí? Pero a veces el no intervenir en una situación es muy interesante porque se da el cambio por sí solo. Cuando yo intervengo en algo de alguien, sobre todo cuando no me corresponde, cuando no me lo preguntan, yo estoy entrando en un terreno, pues justamente donde no me corresponde. Y ahí pueden ocurrir cosas que no deberían ocurrir, ¿no? Por tanto, a veces el mejor consejo es el que no se da, ¿sí? El no intervenir y entrenarse en el no hacer es muy interesante. Pero bueno, volviendo al trabajo corporal, el entrenamiento en el no hacer es eso, el confiar en que cuando entramos en ese espacio de la no acción, de la inactividad, nuestras cadenas musculares bajan el tono. Y ahí, cuando conectamos con el esqueleto, cuando conectamos con esa inactividad, ahí es donde se produce ese reseteo. ¿Mm? Apoyos, algo que repito siempre y es el principio de la acción-reacción. Si yo no puedo hacer un movimiento, nunca sin tener un apoyo seguro. Esto es algo que he repetido siempre. Si yo quiero mover un brazo, tengo que sentir que estoy apoyado en la escápula. Si yo quiero estar erguido, tengo que sentir que tengo las rodillas desbloqueadas y mi cuádriceps está empujando, que es lo que despierta el reflejo de enderezamiento, ¿no? Del que tanto hablamos. Y, por ejemplo, en esta posición sentado, donde estoy, tengo que sentir que mis isquiones son los que están empujando la silla para mantenerme erguido, despertando ese reflejo de enderezamiento. Y esto ocurre en todo. Si yo tengo que coger un vaso, yo tengo que sentir dónde apoyo mi dorsal. Cuando trabajamos la cadena AL y siempre digo cómo anclar la escápula a la pelvis a través del dorsal, ¿sí? Y eso está presente en todo. Para hacer un movimiento tengo que tener siempre un apoyo seguro. La respiración, algo que repetimos siempre también. Mantener la respiración libre en todo momento. Si yo tengo que empujar un camión, obviamente voy a necesitar de mi diafragma. Mi diafragma, voy a cortar la respiración, voy a bloquear mi diafragma para poder utilizar toda la fuerza posible. Pero cuando estoy haciendo un trabajo corporal que lo que busco es resetearme a nivel de mis cadenas musculares, a nivel de mi esqueleto, soltar todas las trabas musculares, lo que busco es ese minimalismo, lo que busco es esa inacción, lo que busco es reducir el tono. Por tanto, la respiración siempre tiene que estar libre. Yo haga el movimiento que haga, lo tengo que hacer con esa respiración libre. Neutralidad. El cambio no se controla, ocurre. Esto también lo he comentado muchas veces y es que a veces cuando llegamos a las clases, también a las consultas, ¿no? Pero sobre todo en las clases, porque en la consulta es como, bueno, voy a que me hagan, ¿no? Voy a que me hagan, entonces confío en que me va a hacer lo que corresponde para yo estar bien. Pero en las clases tomamos el protagonismo nosotros, tomamos la responsabilidad nosotros de lo que está pasando. Y aquí ocurre algo muy, con permiso digo, divertido porque muchos llegáis con una exigencia de yo lo que quiero es que se me vaya este dolor ya. Y lo hacemos desde la lucha, ¿sí? O sea, si quiero que se me vaya este dolor, tengo que trabajar fuerte ahí, tengo que soltar fuerte ahí, tengo que estirar duro ahí. Y ahí es donde está el gran problema. Nosotros nos centramos en trabajar para que el terreno, para abonar el terreno, y que gracias a que el terreno esté de una forma bien abonada, bien nutrida, ahí es donde todo se va a dar de forma mágica, ahí es donde desaparecen. Y ahí es cuando llegamos con una tensión de repente un día en el hombro y yo digo, bueno, olvídate del hombro, estamos trabajando estas cadenas, vamos a seguir reseteando nuestras cadenas, quizá hoy no se te va a ir el dolor del hombro.
Pero al cabo de los días, de repente tú te vuelves a tumbar en el suelo para hacer un ejercicio y dices, hostia, ¿y mi dolor de hombro dónde está? Ha desaparecido. A esto me refiero con neutralidad. El dolor desaparece cuando tiene que desaparecer porque hay un equilibrio entre todas las cadenas musculares. ¿Sí? No porque me duele un hombro y yo machaco ese hombro hasta que desaparezca. Así no funciona. Y esto lo hemos visto infinidad de veces. ¿Sí? Yo mismo, a veces me he levantado por la mañana con un dolor en la cadera y lo primero que hago es entregarme al suelo, que ahora vamos a entrar también en ese concepto, y observar cómo es ese dolor y caminar sin adaptaciones, entregándome a ese dolor. Al cabo del día, al cabo del rato, ese dolor acaba desapareciendo, ¿sí? Y esto ocurre por eso, porque el cambio no se controla, no me centro en que se suelte esa cadera, sino en reequilibrar, resetear todo mi organismo, todas mis cadenas, para que el dolor desaparezca por sí solo. La no resistencia, como el límite suele experimentarse con dolor y miedo a no poder, nos cerramos y nos contraemos, lo cual aumenta el dolor y el bloqueo. ¿Sí? Si yo me levanto por la mañana y tengo un dolor en la cadera y yo lo que hago es compenso, voy cojeando, me creo una cojera, intento hacer otro movimiento para que no me duela, me pongo tenso, me enfado conmigo mismo, porque digo, y ahora esto porque me duele, y ahora sí, ahí es donde entra el problema. Ahí es donde entra el problema. Entonces, la no resistencia es, volvemos a lo mismo, a la no acción, el entrar en nutrir el terreno, en que nos reseteemos también desde el estado, ¿no? Desde donde lo hacemos, entrar en un estado de calma, todo acaba desapareciendo. Otra cosa muy diferente es ese dolor crónico que bueno, que a veces aparece y que se queda ahí en una zona de nuestro cuerpo y que lleva tanto tiempo con nosotros, ¿no? Esto es algo diferente, pero es que justamente habla de lo mismo, porque como ya he comentado muchas veces en las clases, ese tipo de dolores que se instalan a veces en algunos lugares y que decimos, pero por favor, ¿por qué este dolor no se va? Esto tiene todo un significado y tiene toda una historia detrás. Y no hay que atacar a ese dolor por la fuerza, sino que hay que observarlo, hay que entenderlo, hay que rodearlo, hay que abrazarlo, hay que darle espacio para que se manifieste, ¿no? Pero no me voy a adelantar porque de esto es de lo que vamos a hablar en un momento, ¿no? Dice, no resistas el dolor, entra en él, obsérvalo, respeta el límite, rodéalo, acéptalo y ábrete a él. El abrirse a un dolor es muy interesante porque, y volviendo a poner el ejemplo de yo algún día me he levantado por la mañana y tengo un dolor en la cadera y en lugar de levantarme y empezar a cojear, lo que hago es entregarme al dolor, observarlo. Observar un dolor significa simplemente respirar en ese lugar. ¿Qué me quiere decir ese dolor? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué ha pasado anoche para que yo me levante con ese dolor? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué me preocupa? ¿Sí? Es como hacer zoom un poquito y no quedarnos solamente con el dolor y querer atacarlo por la fuerza, sino hacer un poquito de zoom y entender que hay mucho más que solo eso, ¿no? Que solo el dolor, que el dolor no tenemos que verlo como un enemigo, sino al revés, como una herramienta de nuestro cuerpo que viene a enseñarnos algo o por lo menos a decirnos que necesitamos hacer un cambio, ¿no? A nivel biomecánico, pero también a nivel emocional, a nivel comportamental, ¿no? La gestión de la no resistencia. Vuelve a ser lo mismo, ¿no? La respiración debe ser siempre independiente al movimiento, nunca con la respiración cortada. Tener un apoyo seguro, siempre desde dónde realizar el movimiento y dirigir el movimiento desde el esqueleto. Es un poco lo que he repetido ya, ¿no? El movimiento desde el esqueleto es lo que siempre digo, a mí me encanta llamarlo iluminar el esqueleto. Iluminar el esqueleto es entender que el esqueleto es desde donde debemos movernos, no movernos desde el músculo. El músculo está preparado para una acción. Yo cojo un vaso de agua,
contraigo mi bíceps y cuando suelto el vaso de agua, el bíceps tiene que estar relajado. Pero en la estática, ¿qué ocurre? En la estática ocurre que al no saber utilizarnos correctamente, lo que estamos haciendo es utilizar nuestro esqueleto como si fuese un músculo. Es lo que se conoce como ligamento activo. Nosotros hacemos que nuestro músculo nos sostenga en la estática y eso es lo que hace es debilitar al músculo y en lugar de tomar una contracción y relajación, lo que hace es permanecer contraído. Y el músculo no está diseñado para permanecer contraído constantemente, sino que está diseñado para realizar la acción, se contrae y cuando suelto lo que estoy haciendo, el músculo se tiene que quedar relajado, ¿sí? Por tanto, el despertar el esqueleto, ¿sí? El iluminar el esqueleto es lo que hace que el músculo no esté activo. Y es otro de los conceptos que vemos siempre en las clases. Habitar el cuerpo, que es si al final tenemos que resumir, ¿no? O ponerle un nombre a todo esto que hacemos en las clases de osteopatía en movimiento, es habitar el cuerpo, es habitarnos, es saber cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos. Y es que esto en realidad es algo que no solamente en el trabajo corporal, es en la vida, es saber qué me pasa, saber por qué me pasa, saber por qué me puede entrar una tristeza, saber por qué me puede entrar un enfado y gestionar eso. Porque a veces nos movemos por la vida sin saber qué me está pasando y encima no sé ni explicarlo y encima me enfado pues, porque no sé de dónde viene eso. Y todo esto ocurre porque no habitamos nuestra mente ni habitamos nuestro cuerpo. Y este es el gran problema que tenemos en la sociedad hoy en día. Y para mí, el gran beneficio de las clases es habitar el cuerpo y el poder dar respuesta a todo lo que me pasa en mi vida y a todos los movimientos limitados que tengo, poder ganarlo sabiendo y siendo consciente de cómo lo hago y desde dónde lo hago, ¿eh? No me quiero repetir. Es la capacidad de sentirnos para poder regularnos. ¿Qué imagen me devuelve mi esqueleto, no? Y esto, sabéis que lo repito siempre, cuando estamos, sobre todo al principio de las clases, ¿qué imagen te devuelve tu esqueleto? ¿Cómo es la imagen de tu pie? ¿Cómo es la imagen de tu pierna? ¿Cómo es la imagen de tu columna vertebral en este momento contra el suelo? El cuerpo como herramienta de la conciencia. Esto es muy clave también, ¿no? El músculo es la vía de acceso a las memorias traumáticas, a todos los conflictos. Absolutamente todo queda guardado en nuestra memoria muscular. Absolutamente todo. Y ocurre muchas veces en las clases, en las consultas, que cuando hacemos un trabajo corporal, de repente se despierta un sollozo, unas ganas de reír, un recuerdo, una memoria que estaba ahí. Esto es muy interesante tenerlo presente, ¿no? Porque no es me tumbo en el suelo y muevo y ya está, ¿no? Sino dejo que aparezcan las sensaciones que tengan que aparecer, que en cada caso son diferentes. Por eso para mí el que las clases sean online es muy importante, porque cada uno está en la tranquilidad de su casa y cada uno puede darse el espacio, sentirse cómodo de sentir y de experimentar lo que tiene que experimentar, ¿sí? Y esto es algo muy privado y muy terapéutico. No ocurre igual cuando estamos en grupo. La magia de la privacidad de la casa, la magia de estar solo en tu casa implica también esa autorresponsabilidad de querer investigar en el cuerpo, en las emociones y en todo lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Y ya para terminar, el concepto de autorresponsabilidad del que ya he hablado, ¿no? Que es que nuestra salud es nuestra responsabilidad, ¿no? Y el dedicarnos esos minutos, eh, esa hora diaria a hacer nuestros ejercicios o esa hora semanal en la que hacemos las clases, pues despierta en nosotros ese poder de autorresponsabilidad, de conocer
nuestro esqueleto, de conocer nuestras articulaciones, de saber qué nos pasa, de saber cómo nos movemos y bueno, todo lo que ya he comentado hasta ahora. No me quiero repetir. Bueno, hasta aquí esta clase cortita era simplemente destacar estos conceptos que de verdad para mí son muy importantes y no va a quedar solamente en esta clase porque es algo que repito siempre, pero como decía, para bueno, todos los que vais llegando nuevos, creo que es interesante que esté colgada como la primera clase junto con el material que se utiliza para que lo consultéis y a partir de ahí ya podáis tener como la capacidad y la preparación para todo lo que va a ocurrir en las clases, ¿no? Nada, lo dejo hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo a todos.